Ok. Ahí está. Ok. Entonces, ¿dónde empezaremos? ¿Se acuerdan la semana pasada? Bueno, hace 2 semanas, ¿no? Más bien. Eso es lo difícil de brincarse semanas, porque se nos olvidan las cosas. Pero básicamente lo que estamos tratando de llevar a cabo, hermanos, es un estudio analítico sobre el libro que escribió Isaac Shapira que se llama El regreso del marrano kosher. Lo que él está tratando de establecer con esta investigación que está llevando a cabo, es que dentro del judaísmo antiguo, ah, el marco, ¿verdad? El marco señala que obviamente antes se creía que sí había un Mesías divino. Entonces, a través de la historia ha cambiado eso, ¿verdad? A través de lo que ha ocurrido. Y no me quiero meter en tanto de eso porque más adelante, cuando llevemos a cabo la trayectoria de este libro, en las páginas, en los siguientes capítulos, vamos a estar hablando específicamente de cosas que ocurrieron dentro del judaísmo que causaron que hubieran ciertos cambios en el pensamiento de ellos. Entonces, lo que estamos tratando de establecer, o lo que está tratando de establecer el escritor, dentro de la primera parte que se llama marco, el marco se refiere de esto, dice, es importante hacer notar que no todos los comentaristas aceptaron un Mesías divino, pero como probaremos en este libro, este concepto es claramente aceptable dentro del marco del judaísmo. ¿Cuál concepto? El concepto de que el Mesías es divino. O sea, porque obviamente hoy en día existen muchas fuentes por ahí, ¿verdad? Que dicen que el Mesías, obviamente para nosotros, es Jesús, ¿verdad? La diferencia entre un judío y digamos, un mesiánico o un cristiano es que los judíos ortodoxos de hoy en día creen en un Mesías, obviamente, pero no creen que Jesús sea el Mesías. Ellos mismos han establecido ciertas reglas y ellos mismos han establecido sus propios Mesías. Ya les enseñé la semana antepasada cómo por no aceptar a Jesús como el Mesías, a Yeshua como Mesías, ellos mismos a través de la historia han adoptado, han mencionado, han señalado a ciertos Mesías judíos pues que no tenían nada de Mesías, que eran unos falsos Mesías, ¿verdad? Y lo vemos claramente porque no llevaron a cabo lo que ellos, o sea, tienen un estándar de lo que es el Mesías tradicionalmente. Y ninguno de esos Mesías que ellos señalaron como Mesías, ninguno de ellos fue un Mesías, el Mesías que ellos esperan, ninguno de ellos. Eran hombres inteligentes, sabios, que llevaron a cabo una función, pero eran falsos Mesías. Amén. Y ese es un gran problema, porque los falsos Mesías no vienen de parte de Dios, obviamente. Los falsos Mesías son tal y como es el falso profeta, es lo mismo. Provienen de esa misma entidad, de esa misma fuente de mentira, ¿verdad? Entonces, lo que estamos tratando de establecer cuando pensamos sobre un Mesías divino, en este caso, si Jesús es divino o no es divino, si Jesús es un ser humano o un simple ser humano, o si es divino, dentro del pensamiento judío antiguo, este marco se establece con evidencia, es decir, hay escritos de rabinos sabios, y obviamente la escritura misma, la Biblia misma, el antiguo pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento establecen esta misma idea de que el Mesías es divino. Y entonces es lo que estamos tratando de establecer, ¿verdad? Y no solamente no lo estoy diciendo yo, sino que lo está diciendo Isaac Shapira, que es un judío, que era un judío ortodoxo y que a través de sus estudios del Talmud y los estudios de los Targums y el estudio de la Biblia hebrea,
él mismo realizó, llegó a la conclusión de que el Mesías es divino, ¿verdad? Entonces sigue diciendo, en varias ocasiones, debatiendo con otros dentro del judaísmo sobre este importante asunto, se hacen declaraciones absolutas. El judaísmo no cree en un Mesías divino. Eso es una declaración errónea. El judaísmo no cree en un Mesías divino. El judaísmo no cree en un nacimiento virginal o el judaísmo no cree en un siervo sufriente. Es importante ubicar estos comentarios en el contexto adecuado y preguntar, ¿es verdad que todo el judaísmo rechaza estas ideas? ¿Qué tal hace 1000 años? Más lejos, ¿qué hay de los tiempos del rabino Akiva y los Tanaim? Por ejemplo, ¿ellos también rechazaban estas ideas de un Mesías divino? Los sabios judíos en el Talmud comparan al Mesías, al último redentor, con Moisés, el primer redentor. Así como Moisés fue rechazado la primera vez que se presentó a nuestro pueblo en Egipto y solo fue aceptado después, de igual manera el Mesías al principio será rechazado y después aceptado a su regreso. Qué interesante, ¿no? Los mismos sabios judíos del Talmud dicen eso, que así como Moisés fue rechazado, ¿verdad? Cuando Moisés les decía a sus hermanos, hey, yo los voy a liberar. Cuando eso sucedió, lo sacaron de ahí, ¿verdad? No quisieron escuchar a Moisés, sino que hasta la segunda vez, cuando él viene y se presenta con la autoridad de Dios, entonces es cuando lo aceptan. Y ellos mismos dicen que eso es como se va a llevar a cabo de la misma manera con el Mesías. Y lo curioso es, ¿qué es lo que le sucedió a Jesús? ¿Verdad? Generalmente, que los mismos judíos que esperan un Mesías rechazaron a Jesús. No todos, pero una gran parte. Dice, de la misma forma, el pueblo judío no recibió la palabra de Dios, los 10 mandamientos, la primera vez cuando Moisés rompió las tablas y hubo necesidad de una segunda ocasión para que ellos recibieran los mandamientos. El Mesías sufriente y rechazado es conocido como Mesías hijo de José, mientras que al rey que regresará y conquistará se le conoce como el Mesías hijo de David. Amén. Mesías ben Joseph y Mesías ben David. Eso ya lo hemos estudiado antes. Ciertos judíos esperan a dos Mesías diferentes. A un Mesías que representa a José, ¿verdad? Que sufrió, y otros esperan al Mesías ben David, al Mesías hijo de David, que fue alguien que conquistó. David conquistó, hermanos. Nunca perdió ninguna de sus batallas, simplemente vino a conquistar, ¿verdad? Y entonces muchos piensan que el Mesías son dos personas distintas, pero podemos entender que el Mesías está jugando dos papeles distintos en dos diferentes ocasiones también, así como lo estamos esperando nosotros en Jesús, ¿verdad? Obviamente, en su primer venida fue el siervo sufriente, fue Mesías ben Joseph, al que miramos al principio. Pero en su retorno, en su segunda aparición, Yeshua ya no va a ser Yeshua ben Joseph, sino Yeshua o Mesías ben David, que va a venir con autoridad y va a venir con vara de hierro a conquistar las naciones, y entonces todos van a ver, ¿verdad?, que Él es el verdadero Mesías, aunque ya para entonces el que no lo aceptó va a ser muy tarde. En un gran trabajo, Michael Brown señala que había confusión dentro del judaísmo tradicional acerca de la identidad del Mesías. El caso de la identidad del Mesías o la naturaleza del Mesías, hermanos, ha sido un gran debate a través de los siglos, ¿ok? No es nada fácil. Reconocemos que un tópico sensible, es un tópico muy grande, ¿verdad? Pero lo que estamos tratando de hacer es establecer evidencia, considerar toda la evidencia para llegar a tomar una decisión uh, tan drástica, ¿verdad? Como el decir que Jesús es simplemente un nombre o el Mesías es simplemente un nombre. Eso es drástico, porque eso cambia nuestra relación para con Él, ¿verdad? Nuestra relación para con Él cambia
en muchas maneras, en nuestra adoración a Él, en nuestra oración a Él, que es parte de nuestra adoración, cómo nos presentamos delante de Él, ¿verdad? ¿Lo brincamos, le damos la vuelta o le pedimos a Él, lo adoramos o no lo adoramos? Esa es la razón por la cual tenemos que estar firmes y llegar a una buena conclusión dentro de este tópico, ¿verdad? Porque como les digo, hay muchas fuentes distintas, hay muchos pensamientos y obviamente es parte del judaísmo, pero dentro del judaísmo hay diferentes épocas que han cambiado el modo de pensar a través de la historia. Por eso es que por eso está preguntando él si los judíos antiguos hace 1000 años o más lejos, hace 2000 años, en el primero y segundo siglo, cómo miraban ellos la naturaleza del Mesías. Eso es importante. ¿Ok? Dice, en su trabajo, Michael Brown señala que había confusión dentro del judaísmo tradicional acerca de la identidad del Mesías. Por ejemplo, los discípulos de Hai Gaon le preguntaron, ¿qué debemos creer acerca del Mesías? En otro lugar, Saida Hagón declaró que Israel potencialmente tendrá dos Mesías, pero no es necesario que el Mesías hijo de José aparezca. Más bien depende del pueblo judío. Si Israel se arrepiente, el Mesías hijo de David aparecerá sin necesidad de que venga antes el Mesías hijo de José. Fíjense cómo piensan o cómo pensaba esta persona. Por lo tanto, la venida del Mesías Ben Yosef, el Mesías sufriente, depende únicamente del pueblo judío y su disposición a hacer teshuvá, arrepentimiento, o regresar a Dios. En dado caso, no habría necesidad de que se presentara el Mesías Ben Yosef. El Rambam, por ejemplo, esperaba al rey Mesías y después se contradijo dentro de sus 13 principios y en la Mishnah Torah, como lo analizaremos más adelante en este libro. Entonces, a través de este libro vamos a estar mirando diferentes personajes y diferentes escritos de esos personajes. Uno muy famoso que vamos a estar mirando más adelante es Rambam, ¿ok? Que era básicamente un rabino español en los tiempos medievales que escribió un tesis muy importante que son los 13 principios que vamos a estar analizando ya después, ¿verdad? Dentro de esos 13 principios que él estableció, tenemos que entender qué son y quién era Rambam, ¿ok? No les voy a arruinar la sorpresa, pero esto va a ser muy importante. Acuérdense de esto, Rambam y los 13 principios, porque esta información, estos 13 principios de Rambam, han ocasionado mucha influencia a través de la historia en el pensamiento de la naturaleza del Mesías, ¿ok? Pero él mismo se contradice. Rambam mismo se contradice, ¿verdad? En cuestión de la naturaleza del Mesías. Entonces, la creencia sobre un Mesías divino es dinámico y ha cambiado a través de la historia. Es lo que tenemos que entender. ¿Por qué dinámico? ¿Y por qué ha cambiado? ¿Verdad? Es lo que queremos averiguar. ¿Por qué cambió? ¿Y por qué es dinámico? Obviamente porque ha cambiado, ¿verdad? O sea, hace 2000 años había un pensamiento general en el pueblo judío de quién era el Mesías. Cuando leemos especialmente los Targums, ¿verdad? En arameo, que fueron escritos también, básicamente los Targums, que hay tres que vamos a estar mirando. Los Targums son traducciones de la Biblia hebrea al arameo, ¿verdad? Porque la mayor parte de la gente hablaba arameo. Entonces se tradujeron la Biblia hebrea en el arameo para que la gente para poder entregar la Biblia hebrea a más personas en ese tiempo. Pero los Targums son libros es la Biblia básicamente en arameo y se leía muy a menudo, hermanos, aún en las sinagogas. No sé si todavía se leen, pero se leían en aquel entonces. Cuando leías en hebreo, también leían en arameo a la misma vez, ¿verdad? Para que toda la gente pudiera entender. Entonces, todo esto tiene mucho que ver, ¿verdad? Tiene mucho que ver. El hecho de que sea dinámico es porque ha cambiado en diferentes épocas de la historia del judaísmo. En el siglo XI, perdón, en el siglo XXI,
Es lo que quería poner, 2X, X1. La mayor parte del judaísmo rechaza la idea de un Mesías divino hoy en día. Hoy en día, la mayor parte del judaísmo ortodoxo rechaza la idea de un Mesías divino. Lo curioso es, o lo interesante es que ellos mismos, cuando han elegido a ciertos Mesías, como Mesías de Israel, ellos mismos han dicho que es divino. O sea, dicen que no es divino, pero cuando ellos escogen a uno, ¿verdad? O ciertos grupos escogen a tal de tal como Mesías, ese sí era divino. Todos los demás no. Y hay un punto, o sea, hay una razón por la cual no quieren aceptarlo o no quieren decirlo, ¿verdad? Hay una razón por la cual no quieren aceptar que el Mesías sea divino. Amén. No lo quieren aceptar, aunque ya se había aceptado antes, simplemente que en el siglo XXI supuestamente dicen que el Mesías no es divino. ¿Okay? Y la razón que eso es importante, hermanos, porque ¿qué está pasando ahora dentro del mesianismo o dentro de raíces hebreas? También hemos adoptado lo mismo, ¿verdad? Por eso estoy hablando de esto. Creo que el Señor me lo puso en el corazón tan fuerte que no podía ni dormir a veces, ¿verdad? Llevo un año sin dormir, básicamente, porque he estado pensando tanto en todo esto, ¿verdad? Y el Señor me estaba, dice y dice y dice. Entonces, por eso decidí hacerlo de esta forma, ¿verdad? De que nos tomemos el tiempo de investigar todas las fuentes y determinar si esto es verdad o no. ¿Ok? Entonces, el hecho de que hoy en día el judaísmo diga que el Mesías no puede ser divino, eso ha influenciado a una persona dentro de raíces hebreas. Amén. Y eso es importante ver porque es lo que está pasando. Si realmente debemos confiar en lo que se está diciendo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? ¿Qué sucedió pues a través de la historia para que el judaísmo deje de pensar de esta forma? ¿Existe una respuesta? Por supuesto que sí. Dice Isaac Shapira, dice, mientras viajamos por la historia para aprender del Mesías, debemos entender que la creencia del judaísmo en relación con este tema es dinámica y ha cambiado a lo largo de los 2000 años. Entonces yo básicamente estoy tomando notas aquí de lo que dice en la mano derecha, ¿ok? Voy a seguir hacia adelante porque tengo mucha información y obviamente el tiempo vuela cuando estamos hablando sobre estas cosas. Así que hay ciertas fuentes primarias y secundarias también que el escritor está utilizando dentro del libro. Entonces está utilizando diferentes fuentes para poder entender, para poder llegar a una buena conclusión. ¿Ok? Simplemente que dentro de las fuentes que Isaac Shapira usa, el escritor de este libro del caso el regreso del marrano kosher, es que él utiliza el Nuevo Testamento, ¿ok? El Nuevo Testamento. Obviamente hay personas, especialmente judíos rabínicos y ortodoxos, que no aceptan el Nuevo Testamento como escritos judíos, ¿verdad? Porque ¿qué estamos usando? ¿Cuál es el punto de este libro? Utilizar fuentes judías para llegar a entender la naturaleza del Mesías. Bueno, pues él, siendo un mesiánico, él sí cree en el Nuevo Testamento, aunque unos dicen que no, ¿verdad? Los judíos ortodoxos a los cristianos y a los mesiánicos los miran como idólatras, los miran como no aceptables delante de Dios. Por ejemplo, a todos los escritores del Nuevo Testamento, obviamente los tienen como lo más vil, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues la mayor parte del judaísmo ortodoxo o rabínico no va a aceptar el Nuevo Testamento, pero Isaac Shapira obviamente lo va a utilizar porque es importante, ¿verdad? Es importante. Eran judíos, el apóstol Pablo era judío, Juan, Pedro, todos ellos los apóstoles, todos eran judíos.
todos utilizaron el Antiguo Testamento, ¿verdad? O sea, utilizaron la Biblia hebrea para interpretar lo que significaba. Obviamente que eran escritores con un pensamiento judío también. Existen muchos rabinos que han creído que Yeshua es el verdadero Mesías de Israel y me imagino que existen muchos más anónimamente, ¿verdad? Miren, aquí están unos, fíjense. Todos estos rabinos judíos ortodoxos han creído en Yeshua como el Mesías. Dice, permítaseme decir como una nota a la margen que esto no es cierto. Han habido muchos rabinos a lo largo de los últimos 2000 años que vinieron a la fe en el verdadero Mesías de Israel. Algunos de ellos incluyen a rabino Leopold Cohen, rabino Isaac Lichtenstein, rabino Daniel Zion, rabino Israel Zoli, rabino Efraín ben Yosef Eli Caim y muchos otros. Amén. Entonces, ellos no aceptan, muchos judíos ortodoxos no aceptan el Nuevo Testamento como una cosmovisión. O sea, no aceptan la manera de interpretar la Biblia porque obviamente son herejes, tomaron otro camino, ¿verdad? Es decir, los escritores del Nuevo Testamento. Pero obviamente lo vamos a estar utilizando. Vamos a estar utilizando el Nuevo Testamento y otras fuentes adicionales para llegar a una buena conclusión. Ok, en esta gráfica, a mano derecha, podemos demostrar que el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah tiene muchos pensamientos idénticos al Talmud. Esto es evidencia de que el Nuevo Testamento es de fuentes judías válidas. Miren, como podemos mirar, ok, simplemente unos cuantos pensamientos que vienen o aparecen en el Nuevo Testamento y aparecen también en el Talmud. Dice, restringe el enojo y no peques. Airaos, pero no pequéis. ¿Verdad? Bueno, dice en el Talmud, abstente de beber y no peques. Dice en el Shabbat 30a, lo que tú desapruebas, no lo hagas a tu vecino. Esto es toda la Torah. Lo mismo que dice. Qué interesante, ¿verdad? Si un hombre es digno, la ley es para él medicina de vida. Si es indigno, será para él medicina de muerte. Eso se encuentra en Yomá 72b y en 2 Corintios 2:16. Al que juzga a su vecino con benevolencia le juzgará. Shabbat 127b, Santiago 2:13, Mateo 7:2. En este día, él se sienta en el seno de Abraham. Kiddushin 72b y Lucas 16:23. El hombre transgrede en secreto y el santo bendito sea, lo proclamará abiertamente. Sotá 3a y Mateo 6:4. Si uno dijo al otro, remueve la paja de entre tus ojos, la respuesta fue, remueve la viga de entre tus... Es unas palabras de Jesús, ¿no? Mateo 7:3. Se encuentra en Baba Batra 15b. Entonces, básicamente lo que el escritor está haciendo, está utilizando estas referencias dentro del Talmud para decir que el pensamiento del Nuevo Testamento es judío, ¿verdad? Porque lo podemos conectar con pensamientos del Talmud. También en la página 37 dice que nadie se equivoque sobre a quienes en verdad pertenece el libro y su interpretación. Aquí tomamos la decisión de utilizar el término hebreo de Brit Hadashah de Franz Delitzsch, cuya traducción del Nuevo Testamento al hebreo hecha en el siglo XIX estaremos utilizando para restaurar el contexto apropiado en el argumento para el marrano kosher. Los traductores de los evangelios en hebreo de Delitzsch escribieron: la mayoría de los eruditos admiten que los escritores del Evangelio deben haberse servido de fuentes semíticas que anteceden a los evangelios en griego. Entonces están diciendo que realmente los evangelios del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en realidad existen eruditos, existen, digamos, cartas
antiguas del primer siglo, de los mismos romanos, de los padres de la historia, de los padres de la iglesia, perdón, que ellos mismos dicen o dijeron que los evangelios fueron escritos en hebreo antes de ser escritos en griego, ¿ok? Es lo que está diciendo. Entonces tenemos evidencia de eso, tenemos evidencia escritural. Sin embargo, si aquellas fuentes existen aún, no han sido descubiertas. El texto griego sigue siendo la mejor y más original fuente que tenemos. Pero aún sabemos que Yeshua probablemente habló y enseñó en hebreo y en judeo-arameo. Un testimonio de esto es que las palabras semíticas como el amén y el corbán son transliteradas en el Nuevo Testamento griego. Entonces hay palabras como estas, corbán es en hebreo, pero se utilizan, está transliterada en el griego y en el español, ¿verdad? Esa misma palabra la vemos en español, corbán y el amén. Entonces eso significa, es señal de que el griego, los manuscritos griegos fueron tomados originalmente del hebreo. Amén. Por esas frases y palabras que miramos en hebreo. Más aún, matices gramáticos y sintácticos de los lenguajes semíticos se traslucen algunas veces en el texto griego. Por lo tanto, de mucho nos aprovecha el leer los evangelios a través de un lente semítico. ¿Ok? Entonces, aquí estamos mirando dos formas en que podemos validar el Nuevo Testamento como una fuente judía antigua. Amén. Es lo que estamos tratando de establecer y es lo que está tratando de establecer Isaac Shapira con esta información. Amén. Que se va a utilizar en su libro, el Nuevo Testamento, como una fuente judaica antigua para probar la naturaleza del Mesías. Desafortunadamente, la fuente principal para su creencia acerca de la naturaleza del Mesías divino es del Talmud y no del Tanaj. Hermanos, a través de... Hay muchos detalles dentro de esto que por eso les pido, ¿verdad? O les sugiero que ordenen el libro, El Regreso del Marrano Kosher, para que ustedes mismos lo vean, para que no piensen que yo estoy diciendo solamente lo que estoy diciendo. Esto lo escribió él mismo. Desafortunadamente, la fuente principal, escuchen bien, la fuente principal para su creencia acerca de la naturaleza del Mesías divino es el Talmud y no del Tanaj. Entonces, desafortunadamente, hermanos, muchos judíos, especialmente los rabinos y en el judaísmo ortodoxo, les digo, Isaac Shapira salió de ahí, hermanos. Él creció ahí, él sabe estas cosas. No lo estoy diciendo yo acá lejos, él mismo lo está escribiendo, ¿verdad? Por eso es que tomé sus puntos de vista, porque no lo estoy diciendo yo, que soy un mexicano de Estados Unidos, ¿verdad? No, lo está diciendo un judío que fue practicante del judaísmo desde su niñez hasta que encontró al Mesías divino, ¿verdad? A través de las escrituras. Dice, la Biblia hebrea, como se dijo anteriormente, será utilizada como el punto de referencia primario para todos nuestros argumentos. Entonces, Isaac Shapiro va a utilizar el Antiguo Testamento como un punto de referencia primario, ¿verdad? Todo lo demás es secundario. Dice, el proceso de compilar el Tanaj bajo el canón concluyó aproximadamente alrededor del año 200 después de Cristo. La Biblia hebrea consiste en un total de 24 libros escritos casi en totalidad en hebreo, con algunos pasajes en arameo tras el regreso del exilio. El Tanaj es suficiente por sí mismo para hablar del Mesías. ¿Ok? El Tanaj, el Antiguo Testamento, es suficiente por sí mismo para hablar del Mesías, ya que contiene más de 300 profecías acerca de la venida del Mesías y su regreso. Pero desafortunadamente, la mayor parte del entendimiento clásico judío de las escrituras reemplazó las palabras escritas de la Torá y los Targumim con las palabras del Talmud. Dice, imploro a todos los que tienen oídos que escuchen la verdad de las escrituras hebreas acerca del Mesías de Israel
ya que la Torá y los profetas están llenos de hermosos pasajes acerca del Mesías y su naturaleza. Amén. Entonces, aquí tenemos una referencia del por qué en el siglo XXI los judíos no creen que el Mesías sea divino, porque utilizan más que nada como referencia primordial o principal el Talmud. ¿Ok? El Talmud, no el Tanaj. Entonces hay una diferencia entre el Tanaj y el Talmud, muy grande, ¿verdad? Y ellos mismos la están haciendo, no lo estoy diciendo yo. Y lo dicen muchos otros. Amén. En realidad, en mi punto de vista, según lo que yo he mirado y analizado, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con el Talmud y lo que dicen los pensamientos. No estoy diciendo, fíjense por favor bien, no estoy diciendo que todo el Talmud es malo. Amén. Obviamente hay cosas buenas dentro del Talmud, así como lo hay en otras religiones. Podemos ir a aprender cosas buenas parcialmente dentro del Islam o dentro del budismo, ¿verdad? Obviamente hay cosas buenas, pero eso no significa que voy a aceptar todo lo que dicen. Hay que filtrar, tenemos que filtrar. Y eso es importante hacerlo también con el Talmud. Dice Isaac Shapira, en mi jornada de casi 15 años para encontrar al Mesías judío, me he topado con una tremenda cantidad de literatura judía que trata con la cuestión de la naturaleza del Mesías. En su revolucionaria serie Answering Jewish Objections to Jesus, respondiendo objeciones judías a Jesús, el doctor Michael Brown explica que en el Talmud mismo no hay una discusión sistemática acerca del Mesías y su naturaleza divina. Escuchen lo que dice el doctor Michael Brown. Dice, el Talmud en ninguna forma provee una descripción definitiva o categórica del Mesías. En ninguna forma. Entonces, ¿por qué tendríamos que ir al Talmud para ver sobre la naturaleza del Mesías? Porque no hay. No hay una descripción definitiva en el Talmud. Simplemente estudie la famosa y bastante amplia discusión mesiánica del Sanedrín 96b y 99a. Encontrará ahí unas cuantas creencias comunes en medio de docenas de otras creencias, tradiciones e interpretaciones mezcladas con una gran cantidad de especulaciones. Eso es en el Talmud. Hay una gran cantidad de interpretaciones mezcladas, especulaciones y tradiciones sobre el Mesías y su naturaleza. Las creencias de los sabios están basadas en el Talmud, el cual no presenta discusión sistemática ni conclusiones finales acerca de la mayoría de los temas que trata, haciendo necesario para las siguientes generaciones el codificar y aclarar lo que el Talmud dice. En el caso del Mesías, el Talmud es especialmente vago. Eso lo dice Michael Brown y Isaac Shapira. El Talmud es especialmente vago, ya que esto es más una cuestión de creencia que de práctica legal, y el Talmud está más enfocado en las regulaciones legales que en asuntos de creencia. ¿Se fijan? Entonces, la gente que utiliza el Talmud para decir, oh, es que esto es lo que dice el Talmud acerca de la naturaleza del Mesías, pues no podemos creerlo porque es muy vago. Amén. Ellos mismos lo están diciendo. Que la práctica o la esencia del Talmud es la interpretación legal, las regulaciones legales de la ley, no en asuntos de creencia de la naturaleza del Mesías. ¿Ok? Entonces, eso, por favor, márquenlo en su mente, por favor. Ok, este libro, El regreso del marrano kosher, utiliza varias fuentes primarias y secundarias, como les estuve diciendo. Esto él mismo lo menciona, ¿verdad? Que él mismo está hablando de ciertas fuentes primarias y secundarias. Ya dijimos que la fuente primaria son el Antiguo Testamento y las demás son fuentes secundarias. ¿Cuáles son las fuentes secundarias? Bueno, él utiliza el Brit Hadashah como secundario, el Talmud como secundario, que el Talmud es la tradición oral judía, el Brit Hadashah es el Nuevo Testamento. Y también va a estar utilizando a través de este libro los Targumim, que es una traducción de la Biblia hebrea al arameo. Va a utilizar 3 de ellos.
el Targum Jonatán, el Targum Onkelos y el Targum Pseudo Jonatán. ¿Ok? Estos tres Targums se utilizaban ocasionalmente, ¿verdad? Dentro de las sinagogas, como les digo, utilizaban y leían dentro de los Targums en épocas anteriores en las sinagogas para que toda la gente pudiera entender. Y cuando miramos los Targums en el arameo, utiliza un vocabulario esencial y en referencia a la naturaleza del Mesías que apunta a que el Mesías era divino. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a estar mirando básicamente durante toda esta investigación. ¿Ok? Fíjense lo que dice aquí. El punto de los sabios del Talmud es muy claro. De acuerdo con este texto, el estudio de la Gemara es superior al estudio de la Mishnah. El estudio de la Mishnah es superior al estudio de la Torá. Las palabras de los sabios no siempre pueden ser aceptadas como justas, verdaderas y santas. Es importante para nosotros el observarlo por nosotros mismos. O sea, lo que miramos dentro del judaísmo moderno y anteriormente también, miramos que muchos de los sabios hacían a un lado la Torá, o hacían a un lado a los profetas y establecían su propio pensamiento y eso lo traspasaron a diferentes, a sus seguidores y a las comunidades judías. Entonces ya la gente ya no le creía lo que decía Isaías o lo que decía Daniel, lo que le decía Moisés. Ellos creían lo que decía Rashi o lo que decía Rambam o Ramban, ¿verdad? Dependiendo quién fuera en esa época. Entonces, ese es un gran problema, hermanos, porque están minimizando lo que dice la palabra de Dios. ¿Okay? Miren, lo que ha pasado a través de la historia, por causa de rechazar a Jesús como el Mesías, estos personajes, estos escritores, a través de la historia, han, han calculado la venida del Mesías equivocadamente. Han estado en grandes errores, han cometido muchos errores. En primer lugar, a través de la historia han escogido a falsos Mesías y a través de la historia han calculado épocas equivocadas sobre el Mesías. ¿Cuándo iba a venir? Por ejemplo, Rambam, que es uno de los más famosos, ahorita lo vamos a mirar un poquito más, pero Rambam dijo que el Mesías iba a aparecer en el año 1212 después de Cristo, en la era común. El Zohar Hadash en el 1310, en la era común. Rashi, otro rabino, muy famoso, igual que Rambam, en el 1352 en la era común. El rabino Story en el 1403, rabino Yamin Vital 1575, el sermón escondido cita en el 1570, Malbim, que ese fue más temprano, hace poco, en el 1914, el Zohar, es que me brinqué, perdón, el Zohar en 1306, Zohar Hadash, 1334, el Rambam y Ramban son diferentes, vivieron en épocas distintas, ¿ok? Son diferentes, así que no se confundan con Rambam y Ramban, ¿ok? Aunque los dos eran españoles. Entonces, todos estos hermanos, todos estos escritores dijeron y calcularon equivocadamente cuándo iba a aparecer el Mesías, ¿ok? Dice, trágicamente, a veces los sabios judíos eligen abandonar las aguas vivientes y la simplicidad de la Torá para crear sus propias extrañas y complejas interpretaciones. Esto es lo que dice él. Por eso lo puse en quotation. Eso está en el libro, ¿ok? Entonces ya no están utilizando para llegar a una conclusión, ya no están utilizando la Biblia, ya no están utilizando a los profetas ni a Moisés. Amén. Están haciendo sus propias pensamientos y eso los ha llevado a muchos errores, como podemos ver.
Amén. Todo esto, hermanos, es un error, es un gran error. Entonces, lo que Isaac Shapira está diciendo con esto es que debemos leer la Biblia por nosotros mismos. Él, él él no está diciendo que todo lo que ellos han enseñado es malo, él no está diciendo nada de eso. Como les digo, él mismo utiliza estos, a través de sus estudios, ha utilizado a estos mismos hombres que han dado muchas cosas buenas. El hermano Charlie en sí me regaló un libro de Rambam, ¿verdad? Rambam era un rabino en España muy reconocido. La gente, hermanos, lo tiene ese hombre con una gran estima. Era tan inteligente, era un médico, era matemático, escribió libros sobre medicina y todo eso. Entonces la gente lo tenía lo tiene en una gran estima, ¿verdad? Obviamente. Pero esto es lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 2:13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, que soy fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Esta misma cita la utiliza Isaac Shapira para decir que han abandonado, ¿verdad? O sea, su pueblo, el pueblo de Dios, en este caso los judíos, han abandonado la palabra de Dios y han ellos mismos cavado sus cisternas, ¿ok? Cisternas rotas que no retienen agua, es decir, sus doctrinas y sus pensamientos fuera de lo que ya estableció Dios. Y por eso es que han ocurrido todo esto. Esto es grave, es un grave error porque están influenciando a la gente, ¿verdad? En todo esto que están enseñando ellos. Influencian a la gente y los dirigen al error, al gran error. Los dirigen fuera de Cristo. Entonces eso no es algo bueno, eso no es algo permisible de parte de Dios. No se preocupen. Yo después No, hermanos, esto es un gran problema porque es una mentira, es un gran error. En mi punto de vista, esto es trágico, ¿verdad? Que dirijan a la gente lejos de Jesús, lejos de la salvación de Yeshua. Ese es un gran error, demasiado. No es algo que podemos dejar a la ligera, es algo muy serio. Estos son los pensadores importantes dentro del libro. Ok, aquí está Rabbi Shlomo, no sé cómo se dice, Jisaki. Básicamente es Rashi, ¿verdad? Casi todos lo conocen como Rashi. Lo van a mirar a través de muchos libros. Era un hombre educado, entregado al estudio. Era un Ashkenazi medieval francés, ¿verdad? Que escribió muchos comentarios sobre la Torá y sobre otros pensamientos judaicos. Otro muy famoso es Abraham ibn Ezra. Él era sefardita de la Edad Media de España también. Entonces, hay judíos askenazis, como pueden ver aquí, askenazi, y hay judíos sefarditas. Los sefarditas, primordialmente, que yo sepa, ¿verdad? Porque no estoy tal vez existan más ramas. Me imagino que hermano Charlie me dijo que sí habían más ramas que los askenazis y los sefarditas, pero son los más conocidos, ¿verdad? Abraham Ibn Ezra era sefardita, así como el escritor de este libro, del Regreso del Marrano Kosher, él es sefardita. Rabbi Moshe ben Maimón. A este hombre se le conoce como Maimónides, ¿ok? Se le conoce como Rambam y se le conoce como el Águila Mayor. Ay, le puse águila. Es águila, el águila mayor. Y quiero que recuerden este nombre, Maimónides. ¿Ok? Como les dije, ya es la segunda vez que les digo. Porque este hombre Rambam o Maimónides influenció, hermanos, a mucha gente y está influenciando hoy en día a mucha gente a través de sus escritos, ¿verdad? Porque los escritos, obviamente, él ya murió hace muchos años, pero aún sus escritos permanecen y a este hombre lo admiraba la gente y lo admiran ahora como uno de los sabios mayores, ¿verdad? De la historia y sus escritos han influenciado los pensamientos de la gente hasta el día de hoy y aún lo está haciendo. Entonces tenemos que mirar qué es lo que sucedió, por qué era de esa forma en la historia, qué sucedió.
Rabí David Kimhi, el Radak, un experto lingüístico. Rabino Moisés Ben Nachman o Ramban. Este es Ramban, ¿ok? Este es otro. Era un judío sefardita de Barcelona en los tiempos medievales. El rabino Isaac Luria era un místico judío de Israel en el siglo XVI. Amén. Cuando dicen místico judío es porque están metidos en el cabalismo, más que nada. El rabino Yehudá Lou Ben Bezaleel Maharal del siglo XVI también, erudito talmúdico. Hermanos, estos son los personajes más influenciantes de la historia del judaísmo. Por eso los está mencionando. Rabino David Almutz Huller, Askenazi del siglo XVIII. Rabino Nachman de Breslav, siglo XVIII también. Este era el nieto de Shem Tov. Rabino Nachman Breslav. Pero él se creía ser, ¿saben qué se creía ser él? El Mesías. Es curioso porque muchos cabalistas, muchos de los cabalistas que miramos, o muchos de los falsos mesías que miramos anteriormente en la última lección, eran cabalistas. Yo por eso les digo, hermanos, tengan mucho cuidado con el cabalismo. Yo no me metería ahí, ¿ok? No se metan ahí. Shem Tov es el que escribió Mateo en hebreo, ¿verdad? Que Shem Tov vivía en España y era un hombre que básicamente vivió su vida defendiendo el judaísmo, pero conocía el Nuevo Testamento porque tenía debates con los católicos, ¿verdad? Cuando venían y los forzaban, y si perdían, ¿verdad? Los debates, les podían quitar sus hogares, les quitaban sus trabajos, les quitaban sus casas, mataban a sus familias. O sea, era un desastre muy interesante y muy importante dentro de la historia en cuestión de la división. ¿Por qué el judaísmo es una religión? ¿Por qué el cristianismo es otra? Por esto, hermanos, por la historia, lo que sucedió, las maldades que se cometieron dentro de todo esto. Hay una gran separación, ¿verdad? Por causa de la injusticia y de los asesinatos que llevaron a cabo. Eso ha dañado mucho lo que es una relación, ¿verdad? Obviamente los judíos odian a los cristianos y por eso odian al Mesías de los cristianos, que es Yeshua, que es Jesús. Y por eso los judíos no quieren aceptar a Jesús, porque Jesús es el Dios de los cristianos, ¿verdad? Pero eso se creó a través de la historia con el odio que sentían por ellos. Obviamente se estaban matando, ¿verdad? Los estaban forzando a hacer cosas que no debían. Entonces, todo eso tiene que ver en la historia y en el pensamiento actual también. El rabino Meir Leibosh ben Yehiel Malbim, ruso askenazi del siglo XIX, experto en lingüística. Y hay mucha más información sobre ellos, simplemente que les quería dar una idea de quiénes eran, ¿ok? El rabino Menachem Mendel Schneerson, del siglo XX, del movimiento de Chabad. ¿Saben qué piensa la gente de él? Rabino Menachem Mendel Schneerson, que él es el Mesías de Israel. Este hombre, hermanos, es un sabio, tiene mucho conocimiento, mucha influencia, pero aún sus seguidores creen que él es el Mesías. ¿Ok? Muy grave. Apoyándonos y dependiendo exclusivamente de las conclusiones del judaísmo del siglo XXI, fíjense, puede llevarnos a pensar que el judaísmo no sostiene la idea de que Dios pueda manifestarse en cualquier entidad excepto como el Ruach. Eso es lo que dice Isaac Shapira. Si nos apoyamos exclusivamente de las conclusiones del judaísmo del siglo XXI, ¿verdad? Porque la mayor parte del judaísmo del siglo XXI no cree que el Mesías puede ser divino, ¿no? Que nomás se puede manifestar como Ruach, que Dios no se puede manifestar en carne, bueno, como un hombre, ¿verdad? Pero este es un pensamiento actual,
del siglo XXI. Por eso estamos investigando todo esto. Y por eso me gustó tanto este libro, porque él no está siendo parcial, está enseñando tal y como es, cómo son las cosas. Obviamente todos podemos ser how you say bias? I forget how you say bias all the time. Podemos tener pensamientos que nos atraen más que otros. Pero lo que me gusta de Isaac Shapira es que él viene del judaísmo, ha investigado esto profundamente, está dando datos abiertos, está dando conceptos vivos que podemos nosotros usar como referencia, regresar a lo que dijeron, ¿verdad? O lo que se escribió de estos hombres. Por eso me gustó tanto este libro, porque lo está usando de esta forma. Él está entre el medio porque ama a los judíos, pero no ama lo que están haciendo con las escrituras. ¿Qué acaso no se escucha como Pablo? Se escucha como Pablo, en mi punto de vista. Amén. Y entonces, por eso es importante regresar, ¿ok? Tenemos que transcurrir a través de la historia y ver cómo era el pensamiento judío de antes. Tenemos que verlo, hermano. No podemos simplemente llegar a una conclusión porque, es que ahora piensan de esta forma. No, 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 no. La razón que piensan de esta forma es por lo que les acabo de decir. Y eso lo vamos a estar mirando más adelante. Muchas veces se utiliza Deuteronomio 4:35 y Números 23:19. Deuteronomio 4:35 dice, a ti, me pasé algo. Entonces ya pasamos el marco. ¿Cuál es el marco? El marco es que estamos tratando de demostrar, es que es válido aceptar dentro del marco judío que el Mesías era divino. Ese es el marco. Ahora vamos a entrar a la identificación. Y dentro de la identificación está diciendo que no podemos basarnos solamente en cómo se piensa hoy en día. Tenemos que regresar a la historia. Y obviamente hoy en día se utilizan estos textos. Deuteronomio 4:35 dice, a ti se te ha mostrado esto para que sepas que el Señor es Dios, que no hay otro aparte de Él. No hay otro aparte de Él. Esto lo acabamos de leer hace poco, ¿verdad? En una de las porciones de las parashás. Entonces utilizan este texto para decir, mira, no, es que no puede haber otro aparte de Dios. Otro distinto, otro diferente a Dios. ¿Ok? También dicen, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo cumplirá. Aquí usualmente la gente utiliza, así como, miren, a veces los judíos se jactan de que los cristianos utilizan la Biblia fuera de contexto. Nosotros mismos lo hemos dicho, ¿verdad? Que mucha gente utiliza la Biblia fuera de contexto. Bueno, pues también los judíos. Si lees los escritos de ellos, vas a darte cuenta que también ellos lo hacen lo mismo. Todos hacemos lo mismo, hasta yo también, ¿ok? Yo también lo hago. No voy a decir que no. Pero si nos fijamos en este texto, Números 23:9, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo cumplirá. ¿Cuál es el contexto y cuál es lo que se está diciendo? Porque muchos se enfocan en Dios no es hombre. Lo único que están haciendo, lo que está haciendo aquí, hermanos, Moisés, lo único que está diciendo es que Dios no es mentiroso como los hombres. Nomás está comparando cómo son los hombres y cómo es Dios. Dios es fiel, los hombres son infieles. ¿Ok? No está diciendo que Dios no se puede manifestar como hombre en realidad. Dios no es hombre para que se... O sea, está haciendo una comparación, ¿verdad? Pero muchos utilizan este texto fuera de contexto para comprobar o decir que Dios no es hombre. Dios no es hombre. Pero si miramos el contexto, nos damos cuenta que eso no es lo que se está refiriendo. Eso no es lo que está diciendo solamente. ¿Ok? Lo que está diciendo es que Dios no es como los hombres, que los hombres son mentirosos e infieles. Ok. Existen, según Isaac Shapira, dos opciones o dos distintas posibilidades en cómo podemos ver la naturaleza del Mesías. Opción 1. Dios es uno, Dios es Ejad, y el Mesías es divino en su naturaleza.
por lo que no es solamente un Ben Adam, un ser humano. Opción 2. Dios es ciertamente uno, Yahid, y el Mesías es una entidad distinta que no es parte de Dios y no hay divinidad en él. Estas son las dos opciones y las hemos visto, ¿verdad? Y muchos las han explicado y han tratado de utilizar versículos del Nuevo y Antiguo Testamento para comprobar lo que están diciendo. Y también en la opción 1, ¿verdad? Obviamente es lo que estamos utilizando evidencia, evidencia antigua de cómo creían los judíos antiguos, ¿ok? Vamos a estar mirando opción 1 y vamos a estar viendo opción 2. Y dentro de este margen es donde cada uno de nosotros va a tomar una decisión. Yo no la puedo hacer por ustedes. Cada quien tiene que tomar esa decisión y no es una decisión, fácil, ni que podemos tomar a la ligera. Tenemos que pensar bien, ¿verdad? Porque como les digo, todo esto tiene que ver con una muy importante esencia de nuestra adoración, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Entonces hay algo muy serio dentro de toda esta decisión que debemos tomar. Opción 1, opción 2. Dice Isaac Shapira, yo pienso que la manera, se me acabó el tiempo, yo pienso que la manera en que vemos a Dios y su conexión con el Mesías representa la esencia de nuestro caminar como judíos con el poderoso de Israel. Amén, es lo que les estoy diciendo. Cómo caminamos con Dios tiene que ver cómo pensamos, cuál decisión vamos a tomar. En el Talmud leemos esta importante declaración. El rabino Ben Abba dijo en el nombre del rabino Yohanan: todos los profetas profetizaron las cosas buenas solo para los días del Mesías. Solo una persona en 2000 años de la historia judía siguió este exacto patrón y presentó este reto a la comunidad judía. Fue Yeshua de Nazaret. Dice, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Es una declaración muy fuerte, hermanos, que acaba de decir Jesús. No hay ningún otro profeta que haya dicho que Él es la vida, ni Moisés. Moisés nunca dijo, vengan a mí porque yo, Moisés, soy vida. Yo les voy a dar vida a ustedes. Sí lo dijo a través de la palabra, que la palabra que Él había recibido para dar al pueblo, esa nos iba a dar vida. Pero no dijo que Él era la vida eterna, pues Él mismo murió. Pero en cuestión de Jesús, esta declaración sobre Él mismo es muy importante. La pregunta sobre la identidad y el retrato del Mesías es, de acuerdo con Yeshua, una cuestión de vida o muerte. En la impactante declaración de Yeshua, él reprende a quienes rehúsan aceptarlo como el Mesías de Israel. La Yahei Olam, o la vida eterna, de la que Yeshua habla puede ser alcanzada solamente aceptando al Dios de Israel. Él no habla de bendiciones, sino de la verdadera vida eterna en Gan Eden, o en el jardín del Edén. Yeshua sabía la Torá y las palabras de Deuteronomio 17:3 perfectamente, que dicen que hubiere ido y servido a dioses ajenos y que hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o la luna o todo lo del ejército del cielo, lo cual yo no he mandado. ¿Okay? Entonces, a través de las escrituras vemos esta prohibición. Está prohibido, según los mandamientos de Dios, especialmente el 1 y el 2, no tendrás dioses fuera de mí, no te harás imagen de lo que está en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra. Entonces Jesús está haciendo una declaración muy fuerte dentro de su predicación. Él estaba separándose de todos los profetas. Él dijo ser mayor que los patriarcas, mayor que Moisés, mayor que Salomón y David y todos los demás. Mayor que Elías, que Eliseo, porque él es mayor que ellos. ¿Ok? Entonces, el hecho de cómo se miraba a Jesús y cómo se presentaba Jesús a sus discípulos y a nosotros también a través de las escrituras es muy importante, ¿verdad? Porque la esencia de Jesús y su naturaleza la podemos percibir conforme a lo que Él está diciendo en sus palabras, cómo se está
Él dando a revelar al mundo. ¿Cómo se está revelando Jesús? ¿Como un ser humano o como alguien glorioso, alguien que puede dar vida, alguien que puede perdonar los pecados? Señor, bueno, son las 8:07. Voy a terminar aquí, hermanos. Ah, ahorita le voy a poner una marca. Aquí nos vamos a quedar, ¿ok? Ah, todavía me faltaban, a ver, una, dos, ok, nomás dos, pero bueno, la semana que entra vamos a seguir a continuación con esto, con este pensamiento. Si el Mesías es divino o no, si es un ser humano solamente. Vamos a estar mirando las escrituras, vamos a estar extrayendo de un pensamiento judío si esto es válido, sí o no. ¿Ok? Vamos a terminar aquí.